Soy fuerte porque así lo decidí. No solo disfruto el momento, lo vivo. Soy un suertudo. Estoy orgulloso de tomar mis propias decisiones al hacer lo que en verdad me apasiona. De estar con esa persona especial. Por permitir que otras personas lleguen en mi vida y hacer planes en nuestras vidas que moldeen un mejor futuro. Por esto, soy más fuerte. Porque al final, lo único que vamos a recordar son las cosas buenas. Y antes de que la vida me parezca que es corta, sé que estoy a tiempo de elegir mi futuro y empoderarme para hacer lo que me hace feliz. Scandia, tomemos decisiones. Bienvenido a nuestro gran evento. Para nosotros es muy importante que participes para poder empoderarte, pero sobre todo entregarte herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar las mejores decisiones. Para tener una mayor experiencia, te recomendamos conectarte a través de tu computadora, mantenerte cerca de tu router o módem de internet. Una opción ideal es conectarte con el cable de red. Todas las preguntas que tengas las puedes hacer a través del chat. Al final, abriremos un espacio para responderlas junto con nuestros panelistas. Si no nos escuchas correctamente o si no puedes ver la presentación, escríbelo en el chat para darte solución. Disfruta y aprovecha este evento. Y si al final te gustó, exprésalo en tus redes sociales. Nos puedes encontrar con el @ScandiaMéxico. Gracias por asistir. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo webinar de Sin Filtros, cómo vamos con los mercados financieros. El día de hoy vamos a tener a dos grandes invitados. Entonces, antes de empezar con este gran tema, quiero recordarles que todas las dudas que tengan pueden dejarlas en la sección de preguntas y respuestas y al final de la sesión estaremos dando respuesta a la mayoría de ellas. Entonces, bueno, los invito a que se tomen su tiempo, a que vayan haciendo sus preguntas y que nos las dejen ahí para irlas respondiendo. Yo los dejo en manos de Jaime Álvarez, que es el vicepresidente de inversiones de Scandia México, uno de nuestros grandes expertos. Entonces, Jaime, bienvenido. Muchas gracias por participar en este webinar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar, uno de los webinars iniciales del año. Tuvimos un par ya durante el mes de enero, tratando de ver hacia dónde iríamos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un webinar para ya empezar a ver cómo está arrancando este 2023. Para eso, bueno, pues tenemos un invitado especial, como siempre. En esta ocasión se trata de Alejandro Stiglitz. Alejandro se unió a Franklin Templeton en marzo del 2006. Actualmente es el vicepresidente senior de ventas ejecutivas para México. Y bueno, pues con él vamos a estar hablando de lo que está viendo él personalmente, de lo que está viendo Franklin Templeton, una institución global con una cantidad muy importante de analistas, economistas, y pues tratar de ir digiriendo lo que estamos viendo en este inicio del 2023. Entonces, Alex, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias, Jaime, gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para platicar un poco sobre estos temas. Excelente, Alex. Pues bueno, creo que para iniciar, pues un poco lo que hablábamos al inicio cuando estábamos planeando el webinar, pues era definitivamente 2023 empieza a ser un año, pues un año de que nos trae sorpresas, ¿no? Entonces, estas sorpresas definitivamente las vimos el año pasado, pero creo que sorpresas negativas, la mayor parte fue un año, como todos sabemos, como para olvidar el 2022, uno de los peores años a los mercados financieros. Y bueno, 2023 también nos recibe con sorpresas, pero en esta ocasión las sorpresas parecieran estar saliendo más del lado positivo finalmente, algo que siempre es bienvenido. Pero bueno, creo que para ir desmenuzando estas sorpresas, porque la verdad es que son varias y vamos a tratar de irlas explicando una por una, creo que, Alex, podríamos empezar por el tema de los mercados accionarios. Definitivamente, pues enero para muchos de los mercados accionarios a nivel global, de hecho, ha sido el mejor enero
prácticamente de toda la historia, o por lo menos de muchas décadas, para muchos de ellos, ¿no? Y esto pues claramente contrasta con un 2002 que fue pues uno de los peores años, por completo años, de muchos de estos índices accionarios. Entonces, ¿cómo poner en contexto este cambio tan fuerte, este radical movimiento de ahora un ambiente tan positivo para los mercados accionarios? Cabe mencionar que, bueno, ya vamos a la mitad de febrero. Febrero sí ha sido un poco más lateral, pero bueno, definitivamente cuando vemos lo corrido del año, muchos mercados accionarios, incluyendo, y de hecho uno de los principales, el mercado mexicano, pues teniendo unos incrementos, unos retornos positivos muy fuertes. ¿Cómo poner esto en contexto después de un año tan difícil como el 2022, Alex? Sí, sí, claro, James. No, pues y sin duda, ¿no? 2022 fue, por lo menos en mi experiencia laboral en este medio, que es de más de 17 años, el año más complicado para los mercados, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hemos visto varias crisis, ¿no? Y me han tocado algunas a lo largo de mi carrera, pero fue distinto, ¿no? En 2022 vimos un mercado que agarró parejo para todos, ¿no? Tuvimos complicaciones importantes en índices accionarios, como bien dices, pero también tuvimos temas complicados para la renta fija, ¿no? Normalmente en volatilidades o en crisis, pues siempre tenemos algún activo de refugio que nos puede ayudar a respirar un poco y a tener un poco de sombra en los momentos complicados, pero 2022 simplemente se rompieron las correlaciones y un año muy, muy complicado para la gran mayoría de las clases de activo, ¿no? Ahora, como bien dices, ¿no? 2023, si lo resumimos en una pequeña frase, te diría que el tono de la música ha cambiado un poco, ¿no? Veníamos de una música muy triste durante todo el año pasado, el tono empieza a cambiar, hay cierto optimismo, y es por varias razones, ¿no? Pero principalmente creo que 2023 arranca con un optimismo que vemos en los mercados, vemos una creciente creencia en el mercado o una expectativa de que la inflación, que fue el principal impulsor del dolor del año pasado, ¿no? Entre varias cosas, muchas preocupaciones de inflación, ¿no? Que creemos que fue el mayor impulsor de este dolor del mercado en 2022. No solo el mercado ve que ya está llegando a su máximo, ¿no? Sino que estamos viendo ya ciertos niveles de estabilidad o vemos a la inflación de cierta forma moderándose, incluso con temas vivos muy importantes que pueden influenciar en este sentido, ¿no? Como es la guerra en Ucrania o como es la reapertura en China, y hablando específicamente de estos dos temas, pues vemos a China con cierto optimismo con esta reapertura, que esto va a ayudar mucho a las expectativas de la región. Vemos los impactos de la guerra en Ucrania, que sí siguen siendo importantes y pueden seguir afectando la volatilidad de los mercados, pero en el sentido de el arranque de este año y de cómo se ve los impactos hacia la inflación, que es una preocupación importante, pues vemos a los mercados descontando ciertos factores de corto plazo que se reflejan en el optimismo, ¿no? Entonces, pues te diría que el tono de la música ha cambiado. Ahora, no quisiera que nos llenáramos de optimismo, ¿no? Y no quiero ser pesimista ni mucho menos, pero pues tenemos que estar muy pendientes de ciertas cosas, ¿no? La volatilidad no creemos que se vaya a desaparecer, sino que la vamos a seguir viviendo y la vamos a seguir teniendo presente durante este año, ¿no? Creemos que eso es un movimiento natural de los mercados, ¿no? Y obviamente, pues tenemos muchos factores ahí de riesgo, como es los indicadores de crecimiento, como es una posible recesión que podamos ver, ¿no? Y ese punto es importante, ¿no? Sobre todo el tema del crecimiento global. Hemos visto a la actividad económica manteniéndose, pero aún así estamos en espera de sentir ciertos efectos, sobre todo por la política monetaria restrictiva, que pueden tener ciertos pues no quisiera llamarlos sustos, pero ciertos hiccups, como dicen los americanos, a lo largo del año. Nuestro análisis apunta que seguiremos viendo estas complicaciones en los mercados
que pueden agregar volatilidad, pero una volatilidad un poco más sana y una volatilidad un poco más legible desde el punto de vista de un análisis de mercado, ¿no? Y obviamente, pues estos riesgos medibles que vemos de una recesión son altos, ¿no? Pero creemos que va a ser una recesión más tradicional, muy diferente a lo que vimos en 2020 por el COVID-19. O sea, creemos que va a ser una recesión que apunta a que sea una con poca profundidad y de poco tiempo, ¿no? Así es como nosotros estamos esperando que se pueda dar. Nosotros creemos que es difícil que no se vaya a dar, pero si se llegara a dar, va a ser una recesión corta y de poca profundidad, lo que nos deja de cierta forma tranquilos, pero sí pendientes de esta situación. Y también parte del optimismo de este 2023 es eso mismo, ¿no? Hemos hablado ya durante mucho tiempo sobre la recesión, pero la recesión aún no llega, ¿no? A pesar de que todo el mundo habla de ella y de que todo el mundo la espera, aún no llega. Entonces, eso de corto plazo genera y incrementa las expectativas de los mercados. Entonces, un poco por eso les digo que tenemos que ser cautelosos, tenemos que ir leyendo cómo se desarrollan todos estos factores. Desde el punto de vista accionario, ¿no? Vimos que en 2022 el efecto principalmente en las acciones vino por la contracción de los múltiplos. Creemos que los efectos de 2023 pueden ser más distintos y más fáciles de leer. El riesgo lo vemos más hacia un tema de expectativas de las utilidades de las empresas, ¿no? Que eso es un análisis más natural de los accionistas, de los analistas de renta variable a nivel global, en donde tenemos que tener una lectura muy puntual de las utilidades de las empresas, cómo van a ir reportando, cómo se van desarrollando los negocios y ser muy puntuales en qué sectores y en qué empresas debemos de estar invirtiendo, ¿no? Entonces, pues sí, hay optimismo en 2023, que creo que es bueno, levanta el ánimo, hay buenas oportunidades, tenemos que estar muy pendientes de ciertas cosas, este tema de la recesión, crecimiento global, y en general, en resumen, nosotros vemos oportunidades en renta variable muy interesantes, aprovechando este optimismo de arranque de año. No queremos ser pesimistas, pero sí tenemos que estar pendientes y tenemos que ser cautelosos en estas inversiones de renta variable a lo largo del 2023. De acuerdo, Alex, coincido contigo en que definitivamente hay valor en muchas partes de los mercados accionarios. Y un poco tomando algunos de los puntos que comentaste, yo creo que enero particularmente, pues hubo al final de cuentas una alineación de estrellas donde varios temas pues positivos se juntaron, ¿no? Creo que tú los comentaste, pero uno es la reapertura china, que definitivamente pues en enero se vio que venía de una forma más rápida de lo que a lo mejor todavía en 2022 lo pensábamos. El segundo que se alineó definitivamente y que es uno de los mercados uno de los mercados que más ha reaccionado positivamente es Europa. Europa pues finalmente tuvo un invierno bastante más cálido de lo que se esperaba. Sabemos que Europa, el gran temor que teníamos con esa región, pues era todo el tema de energéticos, ¿no? Creo que pues entre que el invierno fue más cálido, entre que pues la guerra claramente sigue, ¿no? Pero los países europeos pues se abastecieron de tal forma que hoy pues tienen unas reservas de gas sobre todo, pues muy grandes, que de hecho han hecho que el gas caiga pues a niveles todavía abajo de lo que fue cuando no había guerra, porque eso pues también apoyó, ¿no? Y finalmente el tema pues de esta mezcla de noticias positivas de que inflación va bajando, pero por otro lado recesión probablemente pudiéramos salvarnos y si no nos salvamos pues va a ser algo muy rápido y para final de año probablemente ya Estados Unidos estaría de regreso a crecimiento. Creo que dentro de todos los datos de empleo que en Estados Unidos que mucha gente esperaba que pues ya iban a empezar a presentar debilidades, pues no lo han hecho. Entonces creo que es una combinación de cosas que efectivamente podrían cambiar durante el año, pero enero pues definitivamente las estrellas alineadas y el valor de las acciones pues claramente sale a relucir cuando hay un poco de esta alineación, cuando la información empieza a generar datos no tan malos y cuando nos ayudan temas como el clima o temas como datos de empleo en Estados Unidos que definitivamente siguen siendo muy, muy sólidos con respecto a la historia de ese mercado, ¿no? Correcto, correcto. Sí, te digo, hay muchas cosas en el aire todavía que tenemos que estar leyendo. Pues como bien dices, ¿no? Este tema
Yo creo que los dos principales son este tema inflacionario, o los tres principales que te podría ver es el tema inflacionario, el tema de crecimiento y el tema de la recesión, ¿no? Pero también el tema de la recesión, el término asusta, ¿no? Pero creo que tenemos que estar muy presentes y sobre todo cómo se va a desarrollar, ¿no? Hemos visto ya, sobre todo a finales del año pasado y de este año, cómo empieza a separar de una recesión global, ¿no? Ya vimos específicamente el mundo occidental y el mundo oriental empezándose a separar en los riesgos de esta recesión. Entonces, tenemos que estar pendientes, es a lo único que voy, no quiero ser pesimista, no quiero matar el optimismo de este primer mes y medio del año, ni mucho menos, sino que simplemente estemos pendientes, hay buenas oportunidades y sin duda yo creo que lo peor ya pasó, ¿no? Ese es un poco el mensaje que me gustaría dejar, siendo siempre cautelosos en la forma de invertir en la renta variable. De acuerdo. Bueno, pues pasando a una segunda sorpresa, de hecho ya es un tema más local, pero esa segunda sorpresa nos la dio Banco de México la semana pasada. Creo que pues todos sabemos que desde el año pasado Banco de México, al igual que la mayor parte de bancos centrales del mundo, pues iniciaron una escalada de tasas, una subida de tasas pues secuencial, tratando justamente de frenar la inflación, ¿no? Sabemos que este tema de las tasas pues es el mecanismo como más eficiente que tiene un banco central para poder controlar de cierta forma la inflación. Y fue así que, bueno, pues vimos esta subida de tasas de forma muy importante en 2022. Y pues como siempre, los analistas tratan de adelantarse, de estimar hacia dónde van a ir los bancos centrales. En el caso de México, pues desde que empezamos el año, venía una subida de 25 puntos base para esta reunión del mes de febrero, pues porque sabemos que la inflación, si bien ha ido ligeramente bajando, todavía le falta mucho como para llegar al nivel que Banco de México se sienta cómodo. Y la sorpresa pues fue que efectivamente hizo la subida de tasa, pero no fue de 25 puntos base, fue de 50 puntos base, lo cual en términos de lo que hace un banco central, pues es una sorpresa importante, ¿no? Pues hay tanto análisis, discusión sobre hacia dónde debe ir el Banco Central. Los mercados en general se basan mucho en lo que creen que va a ser un Banco Central, que cuando dan una sorpresa, pues el mercado, digamos, tiende a reevaluar qué va a pasar hacia adelante. Entonces, con esta sorpresa de los 50 puntos base, vemos que Banco de México nos lleva la tasa de referencia, la tasa de más corto plazo, al 11%. Y obviamente, pues todas las tasas, tanto activas como pasivas, las tasas de inversión como las tasas de préstamos, pues se basan en esa tasa base que pone Banco de México. Entonces, esta sorpresa del 11% al que estamos hoy, ¿cómo lo ves hacia adelante? ¿Crees que Banco de México pueda seguir siendo pues sorpresivo a la alza? ¿Hasta dónde crees que la tasa de Banco de México pueda llegar? Y obviamente, pues implicaciones para las inversiones, pues ya las discutiremos adelante, pero primero me gustaría ver cómo viste tú y cómo digirieron ustedes en Franklin Templeton esta sorpresa de los 50 puntos base. Sí, sin duda sorpresa, ¿no? Yo creo que incluyéndonos a nosotros, nos agarra por sorpresa, no la alza de tasas, sino como bien dices, estos 50 básicos. El mercado en general esperaba 25, Banxico sorprende con 50 básicos y como bien dices, llegando a una tasa récord del 11%, pero pues nos deja entender un poco Banxico que la tasa podría seguir subiendo pero a un menor ritmo, ¿no? Eso es un poco el mensaje que nos llevamos de este último movimiento del Banco Central mexicano. Y pues vemos un poco el por qué, ¿no? Claramente, como decías, es un tema de la inflación, ¿no? Si consideramos que la inflación no muestra señales de ceder o que empieza a ceder un poco, pero no lo suficiente, vemos ya la inflación subyacente en un máximo de los últimos 20 años, está por arriba del 8.50%. Y esto pues es complicado de que Banxico baje la guardia teniendo estos datos frente a ellos, ¿no? Como bien dices, es el mecanismo para poder combatir la inflación. Entonces, pues bueno, tuvieron que aplicar este mecanismo y a lo mejor gastarse un poco más de las balas que hubiera necesitado en este sentido, pero pues bueno, es una preocupación importante y un mandato que tiene
de cuidar este factor, ¿no? Y también existe un tema entre Estados Unidos y México, ¿no? Tenemos un ciclo inflacionario en México que se desliga de Estados Unidos por cómo se empiezan a mover las situaciones en los dos países. Y esto obviamente requiere que también haya un desligue de la política monetaria, ¿no? Entonces, probablemente vamos a ver un México más agresivo que la Fed, ¿no? Normalmente vemos ese seguimiento entre los bancos centrales, probablemente veamos un México más agresivo que la Fed, sin dejar de mencionar lo que ya mencioné de que pues, seguirá subiendo, pero a un menor ritmo, ¿no? Entonces, en nuestro sentido, vemos la tasa terminal entre el 11,5% y 12% para este año, ¿no? Clarísimo, de acuerdo. Y bueno, pues obviamente implicaciones para las inversiones, pues definitivamente creo que tener parte de nuestras inversiones, digamos, en esa parte corta de la curva, lo que son inversiones a un año y medio, pues sigue haciendo sentido, ¿no? Saber, sí, en todo caso, que cuando Banco de México empiece a bajar, probablemente las bajas puedan ser relativamente rápidas, al menos pues la curva de tasas de interés, más o menos eso es lo que nos indica, porque bueno, tenemos un máximo, digamos, por ahí del 1 año y medio, 2 años, y después ahí empezamos a bajar rápidamente, lo cual implicaría que estas tasas van a estar con nosotros en teoría poco tiempo, 1 año y medio, y de ahí seguiría ya una bajada relativamente rápida, al menos con la información que tenemos. Entonces, también esas bajadas rápidas, pues seguramente en su momento van a dar unas plusvalías muy importantes a renta fija de plazos un poquito más largos. Entonces, creo que tener ahí una mezcla entre lo que hoy va a estar dando muy bien, que es definitivamente la parte corta, pero lo que en unos meses más va a dar también muy bien, que es la parte de mediano, de largo plazo, creo que también en ese sentido, pues diversificar hace sentido. No sé ustedes cómo lo están viendo en Franklin. Sin duda, coincido al 100%, James. Creo que hay una oportunidad muy interesante, el nivel de tasas es muy atractivo, y pues bueno, pero sí tenemos que estar conscientes de que, como dices, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar, y tenemos que estar muy pendientes y poder tener oportunidades y aprovechar oportunidades en duración que nos permiten las tasas como están hoy. Esa diversificación nos los permite hacerlo, el manejo activo permite hacerlo. Entonces, sin duda hay una buena oportunidad en la parte corta de la curva, pero sí debemos aprovechar esta situación para aprovecharla y capitalizarla de mejor forma, ¿no? Es exactamente lo que estamos viendo y coincidimos contigo, ¿no? De acuerdo, Alex. Y dentro de todo, creo que esta sorpresa que nos dio Banco de México también nos deja, pues, o nos aclara un poco una duda que había, que es qué tanto, pues, la nueva composición de la Junta de Gobierno de Banco de México va a ser ortodoxa, va a ser prudente, y creo que lo que nos muestra es que sí lo van a hacer. Esa prudencia creo que, pues, quedó ya bastante de manifiesto en lo que hicieron la semana pasada. Y hablando de prudencia, también con esto quisiera brincar a la tercera sorpresa que nos ha tenido el 2023, que es el tema del tipo de cambio. Peso mexicano con una fortaleza muy fuerte. Aquí sí esto es una continuación, digamos, de la sorpresa que el 2022 nos dio. Recordar que dentro de lo que fue 2022, el dólar como moneda se echó contra la mayor parte de monedas a nivel global. Y hubo un par de monedas que no siguieron eso, y en particular el peso mexicano fue de las pocas que se desprendió de esa fortaleza que el dólar estaba teniendo, y entonces en nuestro caso el peso fue el que se fortaleció contra el dólar. Por ende, obviamente, contra otras monedas el peso estaba 2022 pues ya muchísimo más fortalecido. Lo veíamos en las cotizaciones de peso euro, de peso yen, por ejemplo, pues donde realmente eran cotizaciones muy, muy favorecedoras para el peso mexicano. 2023 entramos y efectivamente aquí sí ya 2023 el dólar en general sí ha perdido valor contra todas esas monedas contra las que había ganado valor el año pasado, y el peso mexicano por lo mismo casi que dobla la apuesta y se fortalece todavía más. Entonces, pues estamos hoy a niveles de 18.50. Hay como muchas razones por las cuales se ha tratado de explicar desde el año pasado la fortaleza del peso contra el dólar, y muchas de ellas creo que siguen vigentes este año, pero ustedes, ¿qué están viendo? ¿Por qué desde el año pasado tuvimos esto y por qué en este año
como que se duplica ahora esa fortaleza y tenemos ahora un peso pues que sorprende a mucha gente. Muchos pensaban que no lo íbamos a ver abajo de 20 hace algunos meses y bueno, hoy estamos en 18.50 y con la duda si esto puede seguir hacia abajo. ¿Ustedes cómo le están viendo? Correcto, Jim. Sí, sin duda es una de las tantas sorpresas que hemos estado viendo. Pero yo te diría que es una sorpresa dependiendo de la óptica de donde la veamos, ¿no? Y un poco lo quiero separar, ¿no? Tendemos mucho a ligar el tipo de cambio con temas políticos, ¿no? Digamos, esa es la naturaleza de cuando vemos cosas buenas o malas del lado político, lo relacionamos o lo ligamos mucho al tipo de cambio, ¿no? En historia reciente, pues vemos cuando Donald Trump estaba amenazando de que los mexicanos no íbamos a poder volver a entrar a Estados Unidos porque nos iban a poner un muro gigante ahí. La expectativa del tipo de cambio es que eso se fuera a 30 pesos, ¿no? Lo vemos localmente cuando López Obrador llega a la presidencia, que también iba a haber riesgos sobre el tipo de cambio, y no sucede, ¿no? Y a lo largo de todo esto, pues hemos visto varios temas políticos que generan ruido y sí, sin duda, generan volatilidad en el tipo de cambio. Ahora, si lo vemos desde la óptica del valor justo del tipo de cambio, la historia es muy distinta, ¿no? O sea, porque si vemos los temas que pueden impactar desde el punto de vista fundamental al tipo de cambio, que por eso lo hemos visto tan fortalecido y que probablemente lo veamos fuerte durante 2023, cambia un poco y yo no lo vería como una sorpresa, ¿no? Hay varios puntos que me gustaría tocar en este sentido, ¿no? Número uno, ya lo platicábamos anteriormente, tenemos un diferencial de tasas entre Banxico y la Fed muy interesante, ¿no? Que creemos que va a permanecer alto y que probablemente siga creciendo un poco. ¿Qué sucede con esto? Pues al tener un diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, se vuelve más atractivo para inversionistas extranjeros, ¿no? Gente que está buscando oportunidades de tasa y buscando diferenciales para poder invertir en mercados extranjeros, ¿no? Lo que permite pues, ver flujos y una fortaleza o un punto a favor de la fortaleza del peso, ¿no? Si lo vemos en números, hemos visto un incremento exponencial en la tenencia de extranjeros en deuda mexicana, ¿no? Por la misma razón que ya platicaba. 2022 fue un gran año en ese sentido. Si vemos los números de 2020 y 2021, vimos números negativos de tenencia de extranjeros con números muy dramáticos del lado negativo. Si analizamos 2022, fue un gran año en ese sentido. O sea, vemos flujos positivos, pero además vemos una tendencia muy marcada de que esto puede seguir sucediendo, ¿no? Mientras ese diferencial se mantenga o siga creciendo, vamos a seguir viendo flujos hacia México, ¿no? Igualmente, otro punto muy importante es que México se ve muy bien contra sus pares, ¿no? Si vemos a México dentro de sus pares, que son otros mercados emergentes, se ve muy sólido y probablemente sea uno de los países más atractivos dentro de los mercados emergentes hoy por hoy, por varias razones, ¿no? Obviamente la cercanía que tenemos a Estados Unidos, tenemos salarios competitivos y una mano de obra calificada que hacen a México un destino muy atractivo para invertir. Y solo hay dos países dentro de los mercados emergentes que cumplen con características interesantes para los inversionistas extranjeros, ¿no? Uno es México y otro es la India, ¿no? México yo creo que mejor parado que la India hoy por hoy, ¿no? Y estos tres factores pues, son la profundidad de mercado, ¿no? Que México nos da una profundidad muy interesante de mercado para poder atraer inversionistas extranjeros, grado de inversión, ¿no? Y pues tasas muy atractivas que ya mencionaba. Entonces, estamos en una postura muy interesante contra nuestros pares que permite esta oportunidad de inversión y claramente apoya a la fortaleza del peso o del ya conocido superpeso, ¿no? Otros dos factores muy rápido que quisiera también mencionar es que pues, esta desaceleración se ha visto de manera menos rápida de lo esperada, lo cual puede mantener las remesas en niveles altos, punto a favor hacia la fortaleza del peso. Y otro tema muy sonado, ya muy famoso, es el tema del nearshoring, ¿no? Que también va relacionado al tema de la inversión. El nearshoring, en una definición simple, es la transferencia de operación de negocios a un país cercano, especialmente en preferencia a un país más distante. Muy fácil es, tengo operaciones en otras partes del mundo, me las llevo a un país más cercano para aprovechar la oportunidad y estamos viendo muchísimo de esto, ¿no?
oportunidad muy importante para nuestro país, que también impacta la fortaleza del tipo de cambio, ¿no? Sin dejar de mencionar lo que ya mencionaste tú, James, que es pues también una debilidad del dólar contra otras monedas que ha apoyado a esta fortaleza del peso, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista político, el tipo de cambio podría ser una sorpresa al nivel en el cual lo estamos viendo. Si lo vemos más desde un punto de vista fundamental y de valor justo del tipo de cambio, lo vemos no como una sorpresa, ¿no? Clarísimo, de acuerdo. Yo un punto adicional que vería y con el cual inicié esta parte del tipo de cambio, el tema de la prudencia, que definitivamente pues creo que, y es parte de lo que tú comentabas, ¿no? El tema del grado de inversión que tiene México, la verdad es que se ha mantenido, pues porque ha habido una prudencia en el tema fiscal, que a lo mejor algunos estaban un poco escépticos hace algunos años, como bien dices, había una mezcla de temas políticos, no era tan claro cómo iba a ser el devenir del tema de las cuentas fiscales, y la verdad es que la prudencia, a final de cuentas, ha estado. Definitivamente creo que es una prudencia relativa a lo que otros países han tenido, y acá creo que pues nos jugó, a final de cuentas, ya en estos momentos nos jugó a favor, que cuando vino COVID, pues México fue uno de los países que menos impulsos fiscales dio a la población con respecto a lo que hicieron otros países en Europa, inclusive en el propio Latinoamérica, y que obviamente en estos últimos meses esos países han tenido justamente que pagar de alguna forma eso que, esos estímulos, esos apoyos fiscales que dieron a sus poblaciones, y en el caso de México, pues digamos, no había nada que pagar porque pues no hubo esos impulsos al nivel que los hubo en otros lados, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ya viéndolo en retrospectiva, pues es una prudencia que también nos está beneficiando de forma relativa a tener una moneda mucho más fortalecida que otros países que sí se encuentran en posiciones fiscales mucho más débiles. Y para cerrar el tema, me gustaría a lo mejor un poco también hablar de ese tema, o terminar de hablar de ese tema del nearshoring, ¿no? Que creo que también como término, justamente es un término que sale pues después de pandemia, ¿no? Entonces también creo que es otro de los rezagos de la pandemia que terminan por beneficiar a México. Creo que la pandemia dio unas lecciones de administración de riesgos para muchas empresas, por el nivel de concentración que muchas industrias llegaron a tener y que todavía tienen en China, pero que están tratando pues de diversificar un poco eso, ¿no? Creo que pues hay que recordar que antes de la pandemia, pues China llegó a tener más del 30% de toda la producción de todo lo que se hace en el mundo, ¿no? Entonces, creo que en un espejo retrovisor era muy claro que cualquier cosa que le pasara a China, fuera una pandemia, fuera un tema político, fuera cualquier ruido, pues imagínense, o sea, hacer una distorsión o un ruido en el 30% de todo lo que se produce en el mundo, de todas las industrias, pues creo que era un poco claro que iba a generar pues unos desequilibrios muy fuertes, ¿no? Probablemente pues esto se fue armando durante muchos años, y el tema que vino como a poner realmente en la mesa el riesgo que se estaba corriendo, pues fue COVID, fue pues la materialización del riesgo, que a final de cuentas fue lo que terminó también en darnos mucho estas inflaciones tan altas que seguimos viviendo, ¿no? Entonces, creo que este esfuerzo por tratar de diversificar ese riesgo de estar tan expuestos a China por parte de muchas industrias genera este término que ahora se conoce como nearshoring, que no es otra cosa más que tratar de sacar esas fábricas que están en China y tratar de ponerlas un poquito más cerca pues de los consumidores, a donde van esos productos, que en mucho es Europa y Estados Unidos los grandes consumidores, y de ahí pues México termina beneficiado, ¿no? Correcto, correcto. Creo que digo, es un tema que estamos viendo hoy, que es una oportunidad única para nuestro país. Como bien dices, se materializan ciertos riesgos y ciertas situaciones en otras partes del mundo que, pues bueno, generan oportunidades para otros, ¿no? Y creo que nuestro país está en una oportunidad única de poder capitalizar esta oportunidad. Para mí el tema del nearshoring me parece en lo personal muy interesante, ¿no? Y un poco podemos partir de la base de por qué se detona este nearshoring. Ya comentaste tú algunos puntos,
Pero pues todo va basado en el tema de las complicaciones que vimos en los últimos años en el impacto de las cadenas de suministro, ¿no? Cómo se afectan primero por el COVID-19, seguido por la guerra en Ucrania, estos conflictos que vimos que se generaron de la política de contención en China. O sea, hay muchos factores que han impactado últimamente a las cadenas de suministro. Se han vuelto, por como estaban, digamos, muy complicadas en términos logísticos, muy costosas, poco eficientes. Entonces, pues esto detona esos riesgos o materializa esos riesgos de los cuales hablabas tú y se generan oportunidades para otros, ¿no? Entre ellos México. Si lo vemos en términos de costos, ¿no? Comparado contra Estados Unidos, en México pagas poco menos de la mitad de la renta, ¿no? Tenemos esa cercanía a una de las economías más grandes del mundo. Ya lo mencionaba anteriormente, el tema de salarios competitivos, mano de obra calificada. Y si lo vemos desde el punto de vista de quién es México en este sentido, México es el país industrial más grande de América Latina, ¿no? Podemos pensar que por qué no se le presentó la oportunidad a un país más grande como Brasil o a una región como Centroamérica o a Chile, que es un país un poco más desarrollado que el nuestro, es simplemente porque México tiene el mercado industrial más grande de América Latina. Incluso si sumamos toda América Latina, no tiene el tamaño que tiene México hoy por hoy para poder aprovechar este tema industrial que pueda surtir no nada más a Estados Unidos, sino como bien dices, a otras partes del mundo, ¿no? Si lo vemos en resultados, este tema del nearshoring, y por lo que digo que es una oportunidad única para nuestro país, si vemos resultados recientes, 2022, la inversión entre enero y septiembre sobrepasó la marca completa que vimos en 2021, ¿no? O sea, vimos en 9 meses más de 32,000 millones de dólares en inversión, ¿no? Los países liderando esta inversión o sacando operaciones de otros países para traerla a nuestro país son Estados Unidos con el 40%, Canadá con el 9%, vemos empresas europeas y sobre todo españolas trayendo operaciones a nuestro país, más o menos el 7% de la participación. Entonces hay una oportunidad ahí muy interesante y ya lo vemos con resultados en el corto plazo, ¿no? Ahora, si lo vemos hacia adelante, este factor está incrementando sustancialmente no nada más la inversión de Estados Unidos, sino de otros países, y se calcula que México podría ser o podría haber más de 150,000 millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos o más del 10% del PIB en un lapso de 5 años. O sea, hay una oportunidad de mediano plazo y de largo plazo muy interesante para México. Y vemos algunos sectores que se empiezan a beneficiar, ¿no? Específicamente el sector de electrónica, metales, autos, maquinaria, entre muchos otros que se están viendo beneficiados de corto plazo y otros que se van a ver más beneficiados hacia adelante. Pero pues bueno, no todo es miel sobre hojuelas, existen ciertos desafíos en este tema del nearshoring y probablemente porque pues nos agarra de sorpresa y lo tenemos que empezar a capitalizar. Tenemos un problema que podríamos llamarlo como un happy problem, ¿no? Que la ocupación está casi al 100%, ¿no? Entonces necesitamos tener planes de inversión, planes de infraestructura para poder seguir captando esta inversión y poder aumentar la capacidad para poder seguir creciendo en este sentido. Nos estamos encontrando con ciertos problemas de distribución de energía que están alentando algunos de los procesos. Y claramente, pues el tema de seguridad en nuestro país es un desafío importante, ¿no? Muchas empresas, al analizar el tema de seguridad de nuestro país, dudan de traer esa inversión a México, pues porque pues, tienen un costo adicional si les roban un par de camiones en camino a la frontera o tienen algún problema en alguna de las fábricas colocadas en nuestro país, ¿no? Entonces, si bien hay una oportunidad única para nuestro país que sin duda debemos de capitalizar desde el punto de vista de gobierno y desde el punto de vista privado, y pues bueno, tenemos que luchar con estos desafíos para poder seguir aprovechando esta oportunidad que se nos presenta, ¿no? Que sin duda será parte importante del futuro del crecimiento de la economía de nuestro país. Clarísimo, Alex. Creo que es muy, muy buen resumen donde definitivamente, pues digamos que esos primeros frutos del nearshoring los hemos visto, pero definitivamente
no van a estar cayendo gratis, vamos a tener que trabajar mucho para poder cumplir con esas expectativas que muchas empresas tienen, y si no, pues creo que otros países se pueden poner las pilas de forma muy rápida y dejarnos atrás. Entonces creo que es un muy buen momento pues para que todo esto entre en los proyectos de crecimiento, de infraestructura, de seguridad, de energía de México y poder entonces capturar realmente el 100% del beneficio de esto, que al momento creo que lo hemos capturado, sí, pero todavía en un porcentaje muy pequeño de lo que puede llegar a ser, ¿no? Exacto, James. No queremos que sea una consecuencia, sino que tenemos que actuar para poderlo capitalizar, ¿no? De acuerdo. Excelente. Alex, tenemos ya varias preguntas y viendo un poco el tiempo, creo que podremos ir empezando a responderlas Claro. acá en el orden en el que las estoy viendo. Algunas creo que ya las hemos de alguna forma respondido, pero igual las expongo acá. Una es, pues, que si la renta fija o deuda, que también se le conoce con el mismo término, seguirá siendo tan rentable este año. Pues bueno, creo que lo hemos hablado. Pareciera ser que las tasas altas al menos van a estar acá una buena parte del año, y en ese sentido, pues pareciera ser que sí, que hay una muy buena oportunidad ahí. Coincido contigo que pues digo, ya lo hablábamos, ¿no? La parte corta de la curva en México se ve muy interesante, pero pues como ya decíamos, todo lo que sube tiene que bajar, entonces tenemos que estar muy pendientes y podemos encontrar también oportunidades en duración, ¿no? No solamente la parte de la corta de la curva nos va a dar oportunidades, sino que creemos que ese manejo activo en duración y buscar oportunidades en los diferentes nodos también va a generar oportunidades, ¿no? Entonces veamos más allá de estas tasas de 11,5% de corto plazo y aprovechemos lo que nos está arrojando el mercado de renta fija, ¿no? Y no nada más México, ¿no? Hay oportunidades también en otras partes del mundo, Estados Unidos con tasas más atractivas que las que veíamos hace unos años. Entonces, hay cosas interesantes para la renta fija en general. De acuerdo. Por acá una pregunta que bueno, esta no es tanto, digamos, nuestro expertise. Nosotros estamos más en la parte de inversiones y esta es por el lado de créditos, que creo que es el otro lado del espejo, pero nos preguntan un poco en cuanto a tema de toma de créditos, ¿qué se recomendaría? ¿Tasa fija o variable? Y un poco creo que por lo que estamos hablando, donde sí vamos a ver tasas de este nivel, probablemente un poquito más altas en los siguientes meses, pero definitivamente veríamos una tendencia de disminución para los siguientes años, pues pensaría yo que es más un mercado de tasas variables, si se puede, que de tasas fijas. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, sin ser el experto, como dices, pues digamos, la definición de esta perspectiva, pues pediría eso mismo, ¿no? O sea, coincido contigo que si la estamos viendo hacia la baja, pues una tasa variable sería pues un mejor momento, ¿no? Sin darles ninguna recomendación que me puedan reclamar más adelante, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Tenemos otra pregunta acá que esta creo que es muy interesante porque esta nos hace referencia sobre todo a estos productos que nosotros desde Scandia manejamos, que son los productos de ahorro recurrente, ¿no? Donde nuestros clientes van poniendo un monto en el tiempo con tal de llegar a una meta. Y definitivamente el año 2022 fue un gran reto para este tipo de productos. ¿Por qué? Porque pues como comento, este tipo de productos van creciendo su capital de una forma muy gradual y entonces claramente pues digamos que los mercados del momento pues tienen una incidencia más fuerte porque están digamos teniendo la incidencia ya en el monto de capital del momento, que es mucho más grande que el que se tuvo hace 6 meses o que el que se tuvo hace un año, ¿no? Entonces por eso conforme los mercados, conforme el capital va creciendo, lo que vaya pasando en el mercado del momento va teniendo pues un peso más grande. Con un año tan complicado como el 2022, pues obviamente muchos clientes de este tipo de productos, no obstante que venían haciendo inversiones desde hacía 4, 5, 6 años, pues vieron caídas importantes de tal forma que inclusive su saldo ha tenido el tema de tener minusvalías. Especialmente esto se ha dado cuando los portafolios están en concentraciones altas en acciones o también ha pasado en concentraciones de dólar, ¿no? Que también con la caída del dólar frente al peso ha ocurrido, ¿no? Entonces creo que este es un tema también como de disciplina para estos clientes de estos productos. Seguramente si ustedes hacen un análisis de la plusvalía que llevaban antes de esta caída del 2022, creo que era una plusvalía hasta el 2021, hasta el cierre del 2021, pues muy atractiva. Claramente se nos viene el 2022, le da el golpe, digamos, pues al capital completo
y tenemos minusvalías en algunos de estos casos. Sin embargo, creo que es importante también, y ahora que estamos hablando del 2023, cómo esa recuperación se empieza a materializar de una forma rápida, ¿no? Claramente no hemos recuperado todo lo que ha caído el 2022. De hecho, estaba yo haciendo algunas cuentas en lo que fue enero y en lo que llevamos en febrero, ha podido recuperarse más o menos entre el 15 y el 20% de lo que se cayeron algunos mercados accionarios durante el 2022. Pero fíjense que es muy interesante que en un mes, el 20% de lo que cayó en 12 meses, interesante, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ir viendo cómo esa recuperación empieza a reflejarse en el saldo de este tipo de productos, creo que es importante, y esto al final de cuentas nos deja pues un poco la moraleja de que este tipo de productos hay que ser disciplinados, hay que seguir invirtiendo, porque cuando los mercados recuperen, pues van a recuperar para un capital todavía más grande que el que tenían en 2022 y las recuperaciones van a venir de una forma más importante. Entonces creo que ese era un comentario que quería hacer, porque sí es algo que hemos analizado mucho en ese tipo de clientes, en ese tipo de productos. Y bueno, pues definitivamente el 2022, al ser tan complicado, pues trajo unos retos importantes para estos clientes. Pero bueno, veamos ahora cómo 2023 empieza poco a poco a mejorar y aumentar esos saldos. Oye, James, perdón, y si puedo agregar un poco a este comentario, o sea, qué suerte poder tener un producto de este tipo, ¿no? O sea, el ahorro recurrente es la forma de invertir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa disciplina y vamos agarrando un poco de todos los precios, independientemente del mercado va subiendo o va bajando, o sea, podemos realmente aprovecharlo. Puede haber un año malo, sí, sin duda puede haber un año malo, pero también puede haber un mes bueno, como ya lo vimos, o un mes y medio bueno, como ya lo vimos en este año, ¿no? Como dice Jaime, que nos sirva de experiencia, ¿no? Porque muchos clientes durante 2022 ya en diciembre tomaron pérdidas sin querer saber nada de los mercados y se perdieron esta subida de los mercados, y tener esa disciplina simplemente premia. Vamos a agarrar un poquito de todos los precios, aprovechando la volatilidad, y de verdad, pues qué suerte poder tener un producto de estos que nos ayuda a ser disciplinados en la forma de invertir. De acuerdo, y además con una adición que a veces se nos olvida como clientes de este tipo de productos, que hay además un seguro que está respaldando, digamos, el plan completo, que si desafortunadamente algo pasa, pues el seguro entra, claramente pues, para los beneficiarios termina por ser un rendimiento mucho más allá de lo que se hubiera planeado, pero bueno, esperemos que eso no pase, pero sí lo que vemos con beneficiarios de este tipo de productos cuando el titular tiene algún incidente, pues es que esto, bueno, se paga, pero pues con unos rendimientos exorbitantes y bueno, por otro lado, pues definitivamente, claro, esto es un producto de protección para los seres queridos, ¿no? Entonces nada más era el último tema de ese producto. Una siguiente pregunta, esa te la dejaría también para ver ustedes cómo lo ven en Franklin Templeton. ¿Conviene invertir en renta variable pensando en un plazo de inversión de 2 años, por ejemplo? Sí, pero yo creo que yo lo haría de forma cautelosa, ¿no? Como ya decía, nosotros de corto y mediano plazo, más bien de corto plazo, mantenemos una postura defensiva del mercado accionario, y no porque creamos que vaya a tener ajustes importantes, ¿no? Sino porque tenemos que ir leyendo ya los factores que ya platicábamos, ¿no? Yo creo que la forma más eficiente de hacerlo, claramente tenemos que tener diversificación en renta variable en nuestro portafolio. Creo que hacerlo de una manera disciplinada, hacerlo poco a poco es lo más eficiente, porque así no estamos tratando de buscar el tiempo correcto del mercado, ¿no? No sabemos si es hoy, mañana, pasado mañana, en 3 meses, o vamos a ver un ajuste. O sea, creo que si tenemos 10 pesos y nos programamos de invertir un peso semanal o un peso mensual para ir viendo cómo se desarrolla el mercado, pero sí teniendo esa disciplina, podemos aprovecharlo de manera muy eficiente, ¿no? No tratemos de timear el mercado, tratemos de ser más disciplinados en la forma de invertir, y si nuestro perfil lo permite, invirtamos y diversificamos en renta variable, ¿no? Más allá de lo que pueda llegar a pasar en los mercados de corto plazo. De acuerdo. Una pregunta por acá, que a lo mejor la pregunta es a lo mejor muy blanco o negro, pero igual creo que hay matices y hay grises en medio, pero la pregunta es, ¿qué es mejor, UDIs o dólares? ¿Cómo la verías? Pues mira, otra vez, sin querer dar ninguna recomendación, porque no conozco bien el perfil de la persona que está preguntando,
Es una muy buena pregunta, ¿no? Y si vemos los números de largo plazo, o sea, la gente se protege de temas complicados con el dólar, ¿no? Esa es una naturaleza del mexicano de decir, pues las cosas se ponen complicadas, yo compro dólares, ¿no? Ese es el refugio natural de los mexicanos. El flight to quality lo vemos hacia el dólar. Si vemos de largo plazo cómo se ha comportado el dólar contra la UDI y qué nos ha protegido más, la diferencia a favor de la UDI es exponencial. O sea, si vemos los números hacia atrás, la UDI nos ha protegido muchísimo más de lo que nos ha protegido el dólar en el largo plazo, ¿no? Entonces creo que eso responde la pregunta. Si vemos números históricos, es impresionante, ¿no? Se les puedo compartir algunas gráficas, pero es impresionante cómo la gente se ha equivocado durante muchos años al protegerse con el dólar y no protegerse con las UDIs. De acuerdo. Y como bien dices, depende también mucho de la ventana de tiempo que veas, y es por eso que también, efectivamente, creo que en el largo plazo yo también los UDIs creo que sin duda alguna han sido una gran inversión. En algunos momentos de corto plazo, no necesariamente, pero creo que tener esta mezcla de UDIs, de dólares dentro de nuestros portafolios hace sentido. Y únicamente recordar, en el caso de los portafolios de Scandia, lo que tratamos justamente de hacer es tener este tipo de mezclas adentro de esos portafolios premium, de esos portafolios que ustedes conocen que tenemos en nuestros productos, pues porque creo que esa mezcla, a final de cuentas, es la que nos termina por ayudar en pasar volatilidades y por otro lado, poder tener ese beneficio de rentabilidades importantes como las que en algún momento nos han dado los dólares, en algún momento nos lo han dado los UDIs, y dependiendo un poco, pues los plazos, podríamos concluir diferentes cosas, pero bueno, creo que las UDIs como instrumento, efectivamente, coincido, son de gran valor. Exacto, y yo creo que la respuesta, la gris, ¿no? Es eso, ¿no? Traer un poco de las dos sin tratar de buscar de corto plazo cuál va a ser mejor opción, ¿no? Correcto. Acá tenemos otra pregunta que era un poco relacionada con la anterior, en el sentido de que si la renta variable es adecuada para una inversión de mediano plazo, de largo plazo, pero tiene un componente adicional esta pregunta, que es el tema de criptomonedas. Un tipo de activo muy nuevo en el que al menos en Scandia, y corrígeme, pero creo que en Franklin Templeton tampoco han entrado del todo. Pero bueno, ¿qué me podrías decir sobre el tema de criptomonedas? Claro, sí. No, pues mira, definitivamente, pero respondiendo a la primera parte de la pregunta, la renta variable es de largo plazo, ¿no? Tenemos siempre que tener ese horizonte de largo plazo para que realmente podamos capitalizar las oportunidades, ¿no? Nosotros como analistas en la parte de renta variable nunca vamos a comprar acciones de un negocio sin tener por lo menos una visión de 3, 5 o 10 años de lo que puede llegar a suceder con ese negocio, ¿no? Entonces, respondiendo a la primera parte, sí, tiene que ser de largo plazo. Hablando de las criptomonedas, pues sí, la verdad es que ese es un tema que suena mucho en los mercados, se ha puesto muy de moda. Se puede hablar de si es o no una burbuja o de cuál es el futuro de esta clase de activo. No tengo una opinión como Franklin Templeton, porque como bien dices, no hemos entrado en este negocio. No nos hemos quedado fuera de la fiesta, digamos, porque sí podemos hacer inversiones del lado de blockchain, ¿no? Del lado donde tienes un poco más sensibilidad de dónde puede ir el negocio. No invertimos directamente en las criptomonedas disponibles en estas plataformas. Lo que les puedo platicar es un negocio muy interesante que estamos empezando a ver y ya lo estamos haciendo nosotros, que es un término medio complicado, pero es sacar monedas de ciertos activos, ¿no? Por ejemplo, nosotros fuimos el primer inversionista en el mundo que sacamos una moneda digital para poder tener exposición a un fondo money market en Estados Unidos, ¿no? O sea, creemos que hay potenciales mucho más medibles para las criptomonedas, pero tal cual tener un portafolio diversificado en este sentido, no lo estamos haciendo, ¿no? De acuerdo, sí, y ahí un poco cuando a mí también a título personal me han preguntado por criptomonedas, digamos que es un tipo de activo que me parece de una altísima especulación. Creo que puede funcionar para un dinero que si lo pierdes por completo no te va a cambiar la vida. Creo que en muy pocos casos tenemos esa posibilidad, pero sí verlo de esa forma, ¿no? Porque a final de cuentas creo que criptomonedas tienen algunas características tanto de regulación
como, digamos, de modelo de negocio que es muy diferente a lo que es una acción de una empresa, donde hay una regulación, donde hay un plan de negocio, donde hay una contabilidad, una auditada, etcétera. Criptomonedas creo que todavía tiene un marco legal pues muy vago y bueno, tan es así que vimos como unas de las plataformas de criptomonedas pues tuvieron unos problemas muy importantes hace algunos meses y bueno, pues esto no nos exenta de que el resto del mercado pues tenga también todavía algunos huecos en ese sentido que puedan hacer que el valor pues fluctúe de una forma muy importante, no sin decir que sí puede tener un futuro como tal la criptomoneda. A nosotros también lo que nos gusta más es en todo caso invertir en las herramientas que permiten que existan las criptomonedas, que no es otra cosa más que el blockchain que comentabas, y ahí efectivamente hemos hecho algunas inversiones en los portafolios, digamos, más agresivos, pero bueno, es un poco como para cerrar ese tema de criptomonedas. Correcto. Acá hay alguna otra pregunta sobre el tema de los portafolios en dólares. ¿Han tenido minusvalías? ¿Qué hacer en este momento? Yo un poco lo que he tratado de hablar con la gente que tiene portafolios en dólares es qué tanto sus necesidades realmente son necesidades dolarizadas. Si lo son, creo que entonces los rendimientos de ese portafolio no hay que verlos en pesos, sino hay que verlos en dólares, porque pues definitivamente la meta o el objetivo de ese dinero pues va a ser invertir en dólares. Entonces, lo que le pase al peso, suba o baje, pues yo tengo mis dólares para un objetivo en dólares y creo que así se deberían ver ese tipo de portafolios. No creo que sea adecuado verlo el dólar como una fuente, digamos, de riqueza rápida, porque pues como lo estamos viendo, el dólar realmente más bien es lo contrario, es una moneda que nos va a dar plusvalía solamente en momentos de crisis, pero cuando las cosas estén relativamente estables, pues es una moneda cara, es decir, no da un retorno alto, tienes mucho mejor retorno en una moneda como el peso, y entonces es un poco como yo creo que tendría que tomarse una decisión de alguien que está hoy en un portafolio dolarizado. Lo tengo porque mis objetivos son en dólares, creo que hay que mantenerlo. Si lo tengo porque me quiero proteger a lo mejor de un caso, digamos, de estrés, pues hay que tenerlo, pero saber que mientras esté, digamos, el panorama calmado, seguramente no voy a tener grandes rendimientos. No sé ustedes en Franklin cómo lo están viendo, Alex. Coincido contigo, James. Creo que hay que tener muy claro hacia dónde va destinada este recurso o este retorno posible de esta inversión, ¿no? Pero si hablamos, digamos, de la clase de activo como tal, de renta fija en términos de dólares o en Estados Unidos, pues sí, fue un año terrible, ¿no? Probablemente uno de los peores que hemos visto en la renta fija americana. Vimos retornos, pues, en algunos casos de dobles dígitos del lado negativo. Cambia mucho igual 2023. Creemos que hay oportunidades mucho más interesantes, sobre todo en bonos de calidad hacia adelante. Y sí, pues sí, tenemos que medir, dependiendo del objetivo de esa inversión, medir el retorno en dólares o medir el retorno en pesos, ¿no? Es sumamente importante eso porque pues, si no vamos a sentir una pérdida mayor si no es que lo vemos de manera correcta, ¿no? Entonces sí, coincido contigo, igualmente hay oportunidades ahí y quisiera aprovechar un poco el tema de que seguimos hablando de renta fija, de dejar de decir el término renta fija, ¿no? Porque eso a veces nos hace caer en la trampa de que es fija. No es fija. La renta, los bonos se mueven, ¿no? Se mueven con varios factores. Y bueno, pues así es como funciona la clase de activo, ¿no? Entonces yo creo que todos deberíamos dejar el término renta fija de un lado y saber que así es, ¿no? Así es el mercado de bonos y que pues también suben y bajan como lo hacen las acciones, ¿no? De acuerdo. Bueno, tenemos algunas otras preguntas de dólar, de minusvalías, ya un poco para ir cerrando, probablemente creo que varias de ellas de alguna u otra forma las hemos respondido. Acá alguna diferente es temas de inflación, ¿qué se espera para 2023? Creo que ahí, Alex, pues lo que yo he visto en la mediana de analistas está como al 5.5 en México. En Estados Unidos sí, varios están pensando que se regresa a un 3%, que será una caída pues bastante importante. En Franklin, ¿cómo lo están viendo?
De igual forma, James, que como ya decía, ¿no? La medicina que nos hizo daño el año pasado nos está favoreciendo que es este tema de inflación y la expectativa, ¿no? La expectativa es a la baja, pero pues bueno, podemos tener algunas sorpresas inflacionarias a lo largo del camino, que tenemos que estar muy pendientes de ellas, pero sí, sin duda creemos que es una tendencia a la baja y que estos factores o estas herramientas que han estado usando las distintas entidades, pues bueno, van a empezar a funcionar y van a empezar a permearse en el reflejo de la inflación, ¿no? De acuerdo. Por acá otra pregunta relacionada con lo que hablamos de nearshoring. Las fibras serán, pues, algunas de los instrumentos más beneficiados. Creo que ya lo hemos visto, pero ustedes cómo lo están viendo. Sí, mira, pues sí, definitivamente es el vehículo para poder tomar exposición a esta oportunidad. No necesariamente sería el único. Creemos que podría haber mayor profundidad en el mercado para poder aprovechar esta oportunidad. Aún no lo hay, pero sin duda creemos que las fibras en algunos sectores pues van a tener una oportunidad muy, muy interesante, ¿no? De acuerdo. Cierres de empresas en Estados Unidos, ¿cómo pueden afectar a la economía? Yo creo que la primera respuesta ahí es que el escenario base es que no haya muchos cierres de empresas en Estados Unidos. Como lo comentabas, estamos debatiéndonos si hay una ligera recesión o si inclusive no hay recesión. Entonces creo que independientemente de que a lo mejor algunos sectores sí se vean más afectados, creo que el escenario base es que pues Estados Unidos seguirá de una u otra forma sólida y un tema de cierre de empresas como tal a gran escala no se ve, ¿no? Por supuesto, no, la verdad es que no es un riesgo latente que tengamos en el radar, así que, pues bueno, por lo pronto no habría que preocuparse por eso. De acuerdo. Por acá una pregunta, la posibilidad de que la UDI desaparezca. Yo creo que no, yo creo que la UDI llegó ya hace muchos años para quedarse. De hecho, es un gran instrumento para inversionistas, para seguros. El gobierno mismo creo que tiene unos planes de emisión de instrumentos en UDIs muy sólidos. Pero bueno, eso yo creo que no sé si tú has oído algo al respecto, pero bueno. No, la verdad que no. De acuerdo. Y bueno, pues creo que con eso y para no excedernos, estamos ya justo por cumplir una hora. Alex, te agradezco muchísimo. Creo que ha sido muy interesante lo que hemos hablado. Definitivamente, pues nos tocará estar por acá seguramente en el segundo trimestre, viendo qué tanto estas sorpresas positivas de lo que ha sido este primer trimestre se pueden sostener. Coincido que no va a ser un camino, digamos, suave a la alza. Seguramente vamos a tener nuestros baches, pero sobre todo creo que vamos a tener que estar muy atentos en temas de inflación, que esta definitivamente vaya a la baja, en temas de crecimiento, que no tengamos unas caídas importantes, seguramente unas reducciones contra lo que fue el año pasado, pero que lo podamos llevar de una forma suave y bueno, pues seguir viendo que definitivamente esta alineación de estrellas de una u otra forma se mantenga constante durante los siguientes meses. Claro, sí, les agradezco mucho la invitación, feliz de volver a participar y retomar los temas en unos meses para ver cómo se fueron desarrollando. No se asusten con la volatilidad, ya tuvimos un año que nos dio mucho aprendizaje sobre el tema de la volatilidad, ya vimos que no pasa nada, o sea, ya no nos asustemos con la misma película, sigamos con el optimismo, sigamos invirtiendo de manera disciplinada, hay buenas oportunidades en el mercado, tienen buenos productos en Scandia, tienen buenos productos que nosotros podemos proveerles por medio de Scandia. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas interesantes que podemos seguir aprovechando. De nuevo, muchas gracias por la invitación, gracias por el tiempo, pues muchos participantes en el webinar, muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias, Alex. Y de mi parte, pues nada más complementar lo que acabas de decir en estas últimas palabras con el tema de disciplina, ¿no? Yo creo que ese tema de disciplina al final paga. Claramente vamos a tener momentos complicados. El 2022, de nuevo, subrayarlo, está quedando en los libros de economía como uno de los años más complicados y eso pues a final de cuentas hace que la probabilidad de ver una subida es mucho mayor que de continuar viendo la complejidad de lo que fue ese año. Las estrellas en este momento nos están alineando para que eso vaya ocurriendo. Y bueno, pues sin más, agradecerles el haber estado con nosotros en esta hora. Esperamos poder estar con ustedes próximamente, con más noticias, con más análisis, para poderles dar a ustedes, sobre todo, las herramientas para toma de decisión, pues lo más aterrizadas posible, porque también sabemos que estos temas de repente pueden ser complicados. Esperamos que hayamos sido claros, Alex y yo, y nos vemos por acá la siguiente vez. Alex, hasta pronto. Gracias.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Alejandro, por habernos acompañado en este webinar de Sin Filtros, cómo vamos en los mercados. Y a todos los que nos acompañaron, les queremos recordar que si necesitan asesoría de ahorro, inversión, seguro o incluso para planear su retiro, pueden escribirnos a asesoríapersonalizada@scandia.com.mx, donde estaremos apoyándolos, o entrar directamente a nuestra página web www.scandia.com.mx para conocer más de nuestros productos. También les recordamos que en redes sociales nos pueden encontrar como @escandiaméxico y aquí pueden enterarse de más eventos y también encontrar mucha información sobre ahorro, inversiones y retiro. Muchas gracias a todos los que se conectaron y los vemos en la siguiente edición de este webinar. Gracias.